Esta charla hizo parte de mi ponencia en el encuentro regional de líderes en la Cumbre Latinoamericana de Líderes de GIEC, Global Home Education Conference, Comité Latinoamérica. Estoy aquí para hablar de la libertad educativa en Latinoamérica. La libertad educativa se ve, se entiende y se percibe de maneras diferentes en los distintos países y comunidades, pues aunque la libertad es una sola a nivel humano, social e individual, también es relativa a las condiciones y a los contextos particulares. En la mayoría de los países de América Latina, el contexto legal de la educación en casa es muy parecido. No está mencionado por la ley, no tiene un marco regulatorio definido, pero tampoco está prohibido o penalizado expresamente. Los documentos de constitución política en cada país están alineados con los principios de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y por eso se insiste en que es obligatoria la educación y se insiste en el rol compartido entre el Estado, la familia y la sociedad para garantizar que este y los demás derechos de los niños no sean vulnerados. El interés mayor se centra en el bienestar de los menores. Y a partir de ese punto, en cada país existen variaciones en la manera en la que se define esa educación obligatoria, sus características, sus requisitos, las herramientas de verificación de calidad y cumplimiento. Lo más interesante de estas definiciones es que no es explícito que la escolarización sea obligatoria. Mientras eso sea así y podamos demostrar desde las familias que estamos entregando a nuestros hijos una educación de calidad en todos los aspectos fundamentales de la educación, el homeschooling va a tener cabida como una opción legal, una opción permitida. Solo en unos pocos países la ley sí dice explícitamente que la escolarización es obligatoria y por lo tanto establece sanciones y castigos en caso de no escolarizar, y esos pues son los países en los que las familias se han tenido que organizar, movilizarse más enérgicamente para defender lo que todos sabemos que es un derecho de los niños de recibir una buena educación, como de los padres y las familias de decidir el tipo de educación que van a dar a sus hijos. Nuestro contexto como región es muy diferente al de otras latitudes como Europa, África, Australia o Norteamérica. Las diferencias culturales, diferencias legales, diferencias sociales hacen que nosotros, los latinos, de alguna forma demos por hecho esa libertad de la que disfrutamos y no le prestemos demasiada atención la mayor parte del tiempo. Solo cuando ocurren algunos eventos esporádicos como propuestas de proyectos de ley que de vez en cuando se le ocurren a algún congresista o declaraciones o afirmaciones de un político o funcionario público que se relacionan con la infancia, con la familia o noticias de casos específicos y puntuales que han tenido dificultades por darle a sus hijos una educación diferente, solo en esos momentos se genera preocupación. Hay revuelo, incluso se dan algunos intentos de organizarnos para defendernos, para informar mejor, para de pronto crear una propuesta que nos permita estar preparados, ¿no? En caso de que esto se ponga serio y realmente sea una amenaza grande. Pero esos intentos se desvanecen rápidamente y estoy hablando sobre todo de lo que yo he visto suceder en Colombia a lo largo de estos 19 años que llevo viviendo la educación en casa y prestándole atención a lo que sucede en estos ámbitos públicos y legislativos. Quiero contarles una historia que pasó hace muchos años. En el año 2009, aquí en Colombia, se hizo un evento de educación alternativa al que estuvieron invitados muchas personas importantes, investigadores de homeschooling de distintos lugares del mundo. Entre ellos estuvo Madeleine Goiría, una abogada española, vasca, que aunque no hace educación en casa con sus hijas, porque se lo propuso a ellas muchas veces y ellas no quisieron, le interesa mucho el tema, tanto que desarrolló su tesis doctoral hablando del homeschooling en España. Yo la conocía antes de ese evento por los blogs. Ella tenía un blog, yo tenía un blog y en esos años, era antes de Facebook, uno se conectaba con la gente a través de los blogs. Luego pues nos conocimos en persona en ese evento y luego mantuvimos el contacto.
Alguna vez le pregunté sobre qué tan necesario o qué tan pertinente era asociarnos legalmente. Y ella lo que me dijo en ese momento es que nuestro país, y esto lo extiendo a la gran mayoría de países de Latinoamérica, es un paraíso para hacer homeschooling. Pues somos realmente muy libres para hacerlo de la manera que nosotros decidamos, sin obligaciones de ningún tipo. Ella había visto que en Europa, cada país en el que empezaban a formalizarse las cosas, cuando llegaban a una reglamentación, la reglamentación nunca hacía más libres a las familias, sino todo lo contrario. Les coartaba la libertad, les ponía condiciones y les complicaba la vida. Esto se lo pregunté, como les digo, en uno de esos momentos en que un grupo de familias quiso reunirse a pensar en que deberíamos constituirnos legalmente como una asociación con figura jurídica, porque ellos planteaban que así íbamos a obtener beneficios parecidos a algunos que reciben los niños y las familias escolarizadas. En ese momento, Madeleine nos sugirió que hiciéramos una lista de cuáles eran esos beneficios que creíamos que íbamos a tener, que estábamos deseando tener, y que revisáramos muy bien cuántos de esos beneficios los podíamos realmente buscar y conseguir sin necesidad de la figura jurídica, porque había muchas cosas que si uno se organiza y las pide, las consigue. Y efectivamente hicimos esa lista y dijo, bueno, miren cuáles sí, cuántas son, qué tan importantes son y qué tanto justifica esas, esos beneficios que ustedes quieren adquirir, la creación de una figura legal. Hicimos el ejercicio claramente y nos dimos cuenta que realmente no era necesario crear una asociación y construir una figura jurídica y que tal vez crear y sostener esta figura jurídica nos iba a representar trabajo, inversión y un desgaste extra que al final no vimos que se justificara. Todos éramos padres de niños pequeños, estábamos ejerciendo en pleno la educación en casa y sabemos que es una tarea muy demandante. Pensar en dedicarle tiempo y energía a una tarea extra nos hizo decidir que no era el momento. Yo no sé si en otros países hayan sucedido historias parecidas, pero sí sé que es importante que entendamos las ventajas que tenemos para educar en casa y la inmensa libertad de la que seguimos gozando. ¿Cómo se ve la libertad educativa en nuestros países latinoamericanos? Yo podría decir que para nosotros, libertad educativa es poder hacer homeschooling sin pedirle permiso a nadie, porque no nos exigen registrarnos en ningún lado ni tenemos que notificárselo a nadie. Y es curioso, porque en Colombia algunas familias cuando van a iniciar no tienen esto claro y hacen llamadas, mandan cartas, hacen peticiones a secretarías de educación o ministerio de educación preguntando qué deben hacer, cómo se hace la transición de presencial a homeschooling. Y esto normalmente se convierte para esas familias en un mal rato porque la desinformación y los prejuicios de estas entidades y de las personas que trabajan allí pues producen todo tipo de respuestas de parte de ellos que llegan incluso a decirles a las familias que van a hacer algo ilegal, quieren incluso asustarlos o llegan al tema, al tono amenazante. Entonces, hace falta información, pero somos libres. La libertad la tenemos, incluso si algunos no la logran ver. También es libertad el no tener que ceñirnos a un currículo o a un plan de estudios definido o impuesto por nadie. De esa manera, quienes entendemos la educación en casa de la forma más libre y deseamos que el proceso sea significativo para nuestros hijos, siguiendo principalmente sus intereses, no tenemos mayores trabas a la hora de hacer esto, a la hora de escuchar la curiosidad y las necesidades de nuestros hijos y moldear el proceso educativo a estos intereses y a esta curiosidad. Tampoco nos obligan a evaluar a nuestros hijos cada año. Y eso también contribuye a esa libertad curricular que acabo de mencionar, porque si no tenemos que presentar un examen estándar, no tenemos que obligarlos a que estudien los temas que van a salir en ese examen. Entonces, por un lado, somos libres en cuanto al diseño de nuestro currículo y le ahorramos a nuestros hijos el tener que pasar por esos procesos de evaluación que pueden ser tensionantes, pueden ser poco respetuosos
y además tienen muy poca relación con la visión y la vivencia del aprendizaje en casa, ¿no? Esas evaluaciones que se hacen por cumplir, pero que en esencia no le aportan realmente nada al proceso educativo. También, los padres no están obligados a demostrar que tienen ningún tipo de preparación académica o pedagógica, como sé que sucede en algunos países o en algunos estados de Estados Unidos que sí tienen reglamentada la educación en casa. Quienes llevamos tiempo en esto y hemos escuchado y leído investigaciones, por ejemplo, las de Neri, las de el doctor Brian Ray, sabemos que estas investigaciones han demostrado que el nivel educativo de los padres tiene muy poca repercusión en los buenos resultados de los niños y jóvenes educados en casa. Por eso yo no veo como algo malo o contraproducente que no se exija a los padres tener formación en pedagogía, porque yo no la veo necesaria. Una evidencia de la gran libertad que manejamos es la diversidad de familias que optan por la educación en casa y la cantidad de maneras diferentes de hacerlo. En este ecosistema que formamos nosotros, las familias que hacemos educación en casa, convivimos familias unschoolers, familias eclécticas, familias que siguen alguna pedagogía específica como Montessori, Waldorf, Charles Mason, educación clásica, también familias que tienen a los niños matriculados en colegios virtuales, y básicamente todos nos respetamos y nos reconocemos como familias que hacemos homeschooling. Nadie le está diciendo a otro, tú no eres homeschooler porque lo haces de esta manera, solo eres homeschooling si lo haces de esta otra manera. Hay un respeto a esa diversidad porque la reconocemos. Algunos países, como Colombia, tienen la facilidad de acceder a procesos de certificación y de convalidación de estudios cuando los necesitan. Yo sé que no en todos los países es tan sencillo, pero sí sé que la mayoría de los países tienen este tipo de herramientas a su disposición. Y eso también es libertad, porque al final del proceso tenemos la manera de validarlo y de darle a nuestros hijos el título de bachiller que les permita ingresar a la universidad, si eso es lo que ellos desean, para continuar con su proceso de educación superior. Existen, yo lo sé, algunos sectores sociales, algunas personas, algunas familias que tienen características particulares que los hacen más vulnerables, que no les permiten ejercer esta libertad y para quienes el hecho de que la ley reconozca el homeschooling sería de beneficio. Yo sé que no para todas las familias es igual de fácil, así como en otros ámbitos la desigualdad social que está tan generalizada en nuestra región, pues también le llega al homeschooling. Como les digo, hay sectores más vulnerables a ser cuestionados, a ser reportados, a ser incomodados por su entorno. Estoy pensando sobre todo en las madres solteras, en las familias que viven en entornos rurales, en las que los padres no tienen una formación académica muy alta, también a quienes se divorcian y uno de los dos utiliza la educación en casa como medida de presión para obtener lo que desean en las negociaciones posteriores a la separación. En esos casos, que esté mencionado en la ley sí sería útil. Sé que son casos que no pueden disfrutar de esta libertad y esas son conversaciones que se están dando permanentemente. Pero bueno, ahora pasemos de hablar de cómo se ve la libertad educativa en Latinoamérica a cómo la defendemos. Porque claramente hay que hacerse esa pregunta, ¿no? La libertad uno pensaría que hay que defenderla. Y yo, sinceramente, creo que no hacemos mucho para defenderla, con excepción de Brasil, que claramente tiene un contexto legal muy diferente y muy complicado, y de México también, que últimamente han empezado a suceder cosas, a realizarse cambios que empiezan a poner en riesgo la libertad educativa o a complicarle un poco la manera de educar a las familias mexicanas. Pero en términos generales, no hacemos mucho para defenderla. Creo yo que lo principal que hacemos es hacerlo bien, asegurarnos de que estamos haciendo bien las cosas, de que sí le estamos dando a nuestros hijos una buena educación, divulgar. Algunos buscan hacer divulgación con muy poco alcance, ¿no? Es lo que cada quien pueda mostrar por sus redes, lo que cada quien pueda contar en un blog, en un podcast, en Instagram. De pronto algunos tienen canales de YouTube,
pero no hay tampoco como jornadas o equipos de divulgación masivos, que sería algo que podría funcionar muy bien. Hay quienes también hacen lobby eh, con políticos porque creen que buscando una ley que regule la educación en casa, la están defendiendo. Yo estoy en contra, es una opinión muy personal, pero hay muchas familias que piensan que ese es el camino. Aunque créanme que tampoco ha llegado nunca a avanzar lo suficiente, al menos en Colombia, como les digo, pues que es de lo que yo más conozco y lo que más les puedo hablar. Yo veo que en este tema de defender la educación en casa, abogar por la educación en casa, cuando ya nos vamos a meter en temas de legalidad, hay como dos grandes grupos. Veo que hay un grupo de personas que son más libertarias de derecha. Su discurso se enfoca más en poner por encima de todo y en primer lugar el derecho de los padres a educar en casa. A los funcionarios puede no gustarles mucho eso porque a nivel de gobierno lo que prima es el bienestar de los niños y deberían estar por encima los derechos de los niños. Pero este grupo defiende el derecho de los padres y el derecho de las familias. Siento que estos son países como Estados Unidos y quienes están más influenciados por la visión de Estados Unidos. Eh, y sí hay un riesgo porque el derecho de los padres no necesariamente se traduce en que no se estén vulnerando los derechos de los niños, o por lo menos así lo ven los funcionarios oficiales. Y está el otro grupo que tiene en primer lugar los derechos de los niños, son tal vez, no diría que son de izquierda, pero son menos de derecha, de centro, izquierda, hay una mezcla, no hay como una marca ideológica tan fuerte. Tiende a estar presente en países que tienen menos influencia de Estados Unidos y este grupo está más a favor de mantenerse por fuera de la regulación. Ambos grupos cometen algo que yo considero un gran error y es que mezclan causas, ¿no? Cada uno mezcla junta en la defensa de la libertad para hacer homeschooling con la defensa de otras causas que le parecen importantes. Yo veo que los de derecha lo mezclan con el derecho que dicen, o sea, defienden que a los niños no se les enseñe sobre género en el colegio, están en contra de todo lo que tenga que ver con la homosexualidad, están en contra del aborto, y los del otro lado, más o menos al contrario, están a favor del aborto, están a favor del matrimonio homosexual, están a favor de que a los niños se les hable de género porque eso favorece la inclusión y la tolerancia. Independientemente de con quién esté de acuerdo yo, pienso que el homeschooling no se debería mezclar con otras causas, porque esto va a hacer que los gobiernos vean el homeschooling como un ítem más en un paquete de ideologías. Y los gobiernos odian las ideologías, odian el radicalismo y le tienen muchísimo miedo a lo que ellos puedan llegar a considerar adoctrinamiento. Entonces me parece que es muy poco estratégico si queremos ser interlocutores válidos para el gobierno, mezclar el homeschooling con otras causas. El homeschooling debería ser una única causa porque además tiene el suficiente peso para ser defendida por sí sola. Creo que es importante, muy importante, hacerse consciente de esta mezcla de causas y evitarla a toda costa. Y eso no tiene nada que ver con que esos temas que cada grupo defiende no sean importantes para cada familia, no hagan parte de los valores que le transmiten a sus hijos, hacen parte de lo que para ellos es educación, claro que sí, pero a nivel familiar, pero a nivel público debería mantenerse separado, es lo que yo pienso, para evitar que de verdad los gobiernos nos vean como adoctrinadores o como radicalistas extremos y no nos vean como un interlocutor válido. En general, en Latinoamérica tenemos mucha libertad. No sabemos usarla porque a veces no somos conscientes de que la tenemos. Yo veo que la gente se queja mucho de lo que no hay, de lo que no pasa, de lo que no tienen y se olvidan de observar, ser conscientes y sentirse agradecidos de todo lo que sí tienen. Porque además es una visión muy corta, no miran más allá, no miran que esas libertades que nosotros tenemos en otros lugares no las
tienen y a otras familias les toca más duro y tienen que hacer mil cosas para poder hacer educación en casa, cosas que a nosotros no nos toca hacer. Hasta aquí llega mi charla de la libertad educativa en Latinoamérica. Sé que es un tema que no se acaba acá, es un tema que da para mucha conversación y eso es lo que espero, que sigamos conversando.